Hey, hola familia, bienvenidos al canal de Comunidad Olivo, donde estaremos escuchando el mensaje de cada semana. Este domingo tuvimos el privilegio de formar parte de la asociación Compassion, donde más de 300 niños fueron patrocinados. Te invitamos a estar al tanto de nuestras redes sociales y a suscribirte a nuestro canal. Muy contentos de que cada uno de ustedes están aquí en este día, levantando nuestras voces en adoración a aquel que es digno. ¿Saben qué? Los que no estuvieron domingo pasado, quiero contarte brevemente. Fue un domingo histórico para nosotros aquí en Comunidad Olivo. Nos unimos con el ministerio de Compassion, que tiene apoyo alrededor del mundo a niños en pobreza, y nos unimos a este gran ministerio que a través de patrocinios a niños y niñas les proveen alimento, ropa, atención médica, vaya, un apoyo para asegurar que conozcan a Jesucristo, terminen la escuela y salgan de ese ciclo de pobreza. Bien, aunque obviamente ha estado activo en México por décadas, ha sido a través de individuos. Y domingo pasado, Comunidad Olivo, tuvimos el privilegio de ser la primera iglesia de hacerlo como iglesia a una sola comunidad. Gracias a Dios por ello, a una sola comunidad en Chiapas. Entonces realmente se va a sentir aún más el impacto de ese apoyo. Ahora, ellos se estiraron, dijeron que trajeron más de lo necesario, más de lo que realmente se iba a requerir de casos de niños para recibir patrocinio, pero querían asegurar tener de más y no de menos. Trajeron 300, pero quiero decirte y felicitarte, los 300 niños fueron patrocinados por Comunidad Olivo, por hombres y mujeres como ustedes, y hasta unos cuantos se anotaron para patrocinar, y ya van a estar ligándolos con niños. De hecho, si quieres hoy también puedes ahí hacerlo, o bien obtener más información en nuestro lobby. Gracias a Dios y gracias a ustedes por ese corazón. Y Señor, yo pido que ahora en estos minutos nos sigas hablando, Espíritu Santo, ayudándonos a entender, Señor, cómo expresar amor en los distintos contextos que vivimos. Hazlo, Padre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Me voy a basar hoy en la parábola del buen samaritano, pero quiero animarte a algo. Yo sé que es material conocido y puedes pensar, esto lo he oído, ya me lo sé, pero creo yo firmemente que hay una palabra fresca que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros hoy. El Espíritu Santo puede tomar el pasaje más conocido y familiar y traer vida si nosotros abrimos nuestras mentes, nuestros oídos. Así que te animo a hacerlo. Y vamos a Lucas capítulo 10. Antes de que Jesús contó esta parábola, de hecho fue en respuesta a una pregunta. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, y él como respuesta da lo que Jesús llamaría el gran y principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: pero ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo
por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: pues el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó este maestro en la ley. Y detrás de ello, o sea, ¿a quién tengo que amar como a mí mismo, como enseña la palabra? Y creo que es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quiénes debo de yo amar como me amo a mí mismo? Y luego, ¿en qué manera se expresa ese amor? Saben, está ligado al gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerza. Pero siempre va acompañado: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son inseparables, porque conforme a la palabra de Dios, yo no puedo amar a Dios sin amar a mi prójimo. No hay verdadero amor en mi corazón a Dios y de Dios si no se está expresando en amor hacia mi prójimo. Y espero hoy que el Espíritu Santo nos ayude a realmente abrirnos más a esta necesidad. Y creo que debemos partir de una realidad: todos dependemos de la gracia de Dios. Cuando yo pierdo de vista esto, voy por mal camino. En el momento que dejo de reconocer: yo dependo de su amor, yo dependo de su perdón, yo dependo de su misericordia, entonces difícilmente lo voy a extender a otros, porque de repente me voy a sentir merecedor, y esa es una terrible manera de ver la vida. Cuando yo siento que merezco cosas de Dios, voy por mal camino. Yo tengo que reconocer que cualquier cosa buena que yo recibo es por gracia, es favor inmerecido de parte de Dios para mi vida. Ahora, aquí el cuadro que pinta Jesús es particularmente complicado para los judíos, porque ellos y los samaritanos se odiaban, y se odiaban a raíz de una diferencia religiosa. Tenían una postura diferente religiosa. Aunque ambos venían del mismo linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ambos tenían la palabra, ambos venían de esas raíces. Llegó el tiempo, por el cautiverio y la dispersión, que los que llamaban samaritanos se habían mezclado con otros pueblos, pero seguían con sus mismas raíces. Pero ahora los judíos los menospreciaban, no los consideraban tan puros como ellos. Pero llegó Jesús a romper con eso en ese tiempo, en ese contexto. Y si le permitimos, romper con esta tendencia en nuestros contextos, donde fácilmente caemos en esta tendencia de juzgar, de menospreciar a los que son diferentes a nosotros. Diferentes. Ahora, yo creo fue un escándalo cuando Jesús relata esta parábola y pone como el héroe a un samaritano, a los que odiaban, pero está haciendo resaltar cómo debemos ver lo bueno en los que son diferentes a nosotros, verlos con ojos de gracia en vez de ojos de juicio. Saben, en la historia los más religiosos, el sacerdote y levita, o aquí en esta versión lo llama simplemente un ayudante en el templo, eran los más devotos, los más religiosos,
pero estaban fríos en su corazón. Cuando vieron a ese judío necesitado, no hicieron nada. Tenemos que asegurar que no caigamos en la trampa de la religión, de solo seguir ciertas reglas y perder el corazón que hay detrás de esas reglas. Esas reglas son buenas, pero tenemos que estar conectados al corazón de Dios detrás de ello. Miren, si yo pierdo de vista que dependo de su gracia, empiezo a depender de mi desempeño y me lleva por mal camino. Básicamente, cuando me porto mal, caigo bajo condenación, y cuando me porto bien, me lleno de orgullo y condeno a otros, porque considero que no cumplen como yo o que piensan diferente a mí. Esto es tan importante. Si yo creo que yo estoy bien con Dios por lo que yo hago, de nuevo me posiciono para la condenación cuando fallo, y cuando me va bien, el orgullo y el señalar, juzgar, condenar a los demás que considero que no están cumpliendo tan bien como yo. Saben, los fariseos fueron los más religiosos de su día, los más devotos, pero se convirtieron en los peores enemigos de Jesús. En parte fue por envidia, lo dicen los evangelios. Se llenaron de envidia al ver a tantos seguir a Jesús y dejar de seguir a ellos. Y en gran parte también porque Jesús amaba a los diferentes, amaba a la gente que eran rechazados por la sociedad, particularmente por la sociedad religiosa, y los fariseos lucharon con esto. Hubo un incidente muy famoso, lo registra el Evangelio de San Juan, donde unos líderes religiosos trajeron a una mujer que había cometido adulterio delante de Jesús y le preguntaron qué hacer, porque la ley decía que debería de ser apedreada por su pecado. Y rápidamente esos líderes la trajeron, levantaron piedras y querían acabar con ella, y a la vez querían ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús hace esa declaración tan famosa: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo quiero pausar por un momento. Esta historia es muy conocida, pero al volver a considerarla me volvió a impactar estas palabras. Si solo les hiciéramos caso, sería tan diferente el mundo y la iglesia. El que es sin pecado, que tire la primera piedra. Y estos hombres se dieron cuenta: todos hemos pecado, y tuvieron que soltar sus piedras. ¿Qué tal si soltamos nuestras piedras de juicio, de crítica, de ataque, al reconocer que también hemos pecado? Porque lanzamos ahora piedras con palabras y actitudes de juicio, pero ignoramos que todos hemos pecado. Y si yo voy por ese camino, aparte de que no honra a Dios, yo cosecho lo que siembro. Y Jesús fue muy claro en esto también. Si yo estoy sembrando juicio y condenación, eso va a volver a mi vida. Yo necesito empezar a sembrar gracia, perdón, misericordia, amor, el corazón de Dios. El único de ese círculo que literal nunca había pecado y que por lo cual sí tenía derecho de arrojar las piedras era Jesús. Pero él no lo iba a hacer. ¿Qué le dijo a la mujer? Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora, gracia no es ser permisivo. No le dijo: tú sigue en tu estilo de vida, no importa. No, él sí le dijo: no vuelvas a pecar, pero lo dijo también diciendo: ni yo te condeno, con amor, con gracia, con afirmación. Y yo sé que si pudiéramos ampliar esto, el Señor hoy nos diría: ¿sabes qué? No te condeno,
De hecho, te voy a ayudar. Permíteme ser esa ayuda en tu vida para cortar con ese pecado, para dejar ese estilo de vida que no me honra, y juntos vamos hacia adelante. Él hoy, si tú estás luchando, a veces es un proceso. No siempre es fácil o rápido dejar un mal hábito, dejar un pecado. Y el Señor te dice: no te condeno, pero ¿sabes qué? Permíteme ser mayor influencia en tu vida cada día para juntos romper ese mal hábito, juntos dejar ese pecado atrás. No te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Con amor. Demasiadas veces, y voy a decir esto y me duele decirlo, demasiadas veces la iglesia se parece más a los fariseos, queriendo apedrear con palabras, con actitudes, cuando Jesús nos llama a dejar las piedras y extender gracia y misericordia. Y luego nos preguntamos: ¿por qué la gente no se acerca a la iglesia? Creo que esta es una, no la única, pero una de las razones principales. Ahora, es inevitable tener diferencias. Claro, va a haber de repente diferencias de opinión. Oye, si hay diferencias de opinión en nuestra casa, en la familia natural, entre el matrimonio, ¿o acaso aquí hay un matrimonio que nunca ha discutido? Si un hombre levanta la mano es un mandilón, lo sabemos obviamente, ¿verdad? Si tenemos diferencias con la familia natural, que es un círculo pequeño de los más allegados, ¿cómo no vamos a tener diferencias con la familia de la fe, con otros creyentes? Claro que va a haber diferencias, claro que va a haber roces o hasta discusiones, como en un matrimonio. Me hace recordar aquel matrimonio, era el segundo matrimonio de ambos, y la mujer le dice a su esposo, estaba enojada y dice: pues yo supe que mi ex esposo no ha dejado de tomar desde que nos divorciamos. A lo cual el hombre contestó: wow, no me imaginé que alguien duraría tanto tiempo celebrando. ¿Sí? Hay discusiones, hay diferencias, ¿verdad? Así que, pero ¿qué hacemos cuando hay? ¿Cuál debe de ser? Si nuestra actitud no debe de ser esta de arrojar piedras con palabras, con actitudes. Y creo que Romanos 14 particularmente nos ayuda a entender lo que Dios quiere de nosotros cuando tenemos diferencias en la familia de la fe. Aquí quiero nomás comentar el punto que va a mencionar aquí el apóstol Pablo, es de ciertas comidas que unos pensaban que se podía comer y otros no. Obviamente eso no tanto es el tema hoy, pero el principio de tratar diferencias es lo que vamos a ver. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo, aquí vienen las frases claves: no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Qué fuerte este versículo 4. ¿Quién eres tú?, está diciendo el Señor, para estar juzgando a aquel como si fueras tú su juez, porque no lo eres. Él es el único juez, el único Señor, el único amo. Y Él, aquí dice, va a luchar y pelear para que salgamos bien. Él está de nuestro lado y nos va a ayudar cuando llegamos a equivocarnos. ¿Cuánto más nosotros no debemos ya dejar de tomar esta postura de jueces? Menciona, y quiero decirlo de esta manera: no menospreciar al más conservador, no condenar al más libre o abierto en su postura.
Yo necesito dejar de menospreciar a mis hermanos que tienen posturas más conservadoras o sensibles, y a la vez dejar de juzgar a los que tienen posturas más libres o abiertas. Y si están equivocados, es entre ellos y su Señor. Yo debo de bendecirlos. Esto es el llamado de la palabra a nosotros cuando hay estas diferencias. Saben, yo he dicho en otras ocasiones, cuando menciona distintos dones que Dios ha dado, no viene el don de juzgar, pero curiosamente algunos piensan que eso tienen. Sí, a mí me dio el don de juzgar y lo voy a hacer, de verdad, celosamente. Perdón, pero no hay tal. Hay un juez, lo repito, y es el Señor Jesucristo. No somos nosotros. No nos corresponde, y dañamos el cuerpo de Cristo cuando lo hacemos. Hablando de eso, somos el cuerpo de Cristo. En un par de ocasiones el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos compara a un cuerpo humano con diferentes miembros, diferentes partes, y tienen diferentes funciones. Y habla de que habrá diferentes ministerios, diferentes formas, diferentes estilos o maneras de hacer las cosas. Va a haber variedad, diferencias naturalmente, pero somos un cuerpo, debemos apoyarnos el uno al otro porque tenemos una sola cabeza, que es Jesucristo, y queremos el bien del cuerpo en general. Esto es lo que debemos de hacer. Y si parte del cuerpo, y esto ni lo tengo aquí anotado, llega a estar mal, llega a estar enfermo, debemos buscar cómo cubrirlo, apoyarlo, sanarlo, no atacarlo cuando está más dolido o débil o enfermo. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cuerpo. Romanos 12 habla del cuerpo, y solo voy a leer la última porción del pasaje, del versículo 13 al 18. Dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y fíjate esta frase: no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Otra versión dice: en cuanto depende de ti, haz todo lo posible para vivir en paz. Esto nos hace saber, yo no puedo controlar la respuesta del otro lado. No soy responsable por la reacción del otro, pero en cuanto dependa de mí, en todo lo que es posible, yo necesito asegurar que en mis actitudes, en mis palabras, yo procuro paz, yo procuro bendecir. Ahí en medio dice: bendecir a los que nos persiguen, al que me maltrata o que simplemente me cae mal, ¿sí? Yo necesito, en vez de maldecir, bendecir. Y menciona orar por su bendición, y lo he mencionado antes. Esto es crucial, ha sido crucial en mi vida. Cuando yo estoy batallando con alguien, empiezo a orar por esa persona. Y cuando estás orando por alguien, aunque al principio salga medio forzada la oración, tú ora, pide que Dios bendiga espiritualmente a esa persona, y Dios va a empezar a ayudarnos con nuestras actitudes. Me encanta la frase: no pienses que lo sabes todo. Reconozcamos que no sabemos todo. Tengamos la humildad para decir: bueno, yo creo así y yo veo así, pero yo no soy infalible. Eso solo es Dios y su palabra. Entonces, con humildad, reconocer que yo también me puedo equivocar. Así que mejor dejo de juzgar
empezamos a bendecir? ¿Qué si en lugar de lastimarnos nos uníamos? Si en lugar de atacarnos buscamos ser las manos y pies de Jesús que se extienden a este mundo dolido. Y como dije domingo pasado, lo repito, debo ser sensible a la necesidad que Dios pone en mi camino o en mi corazón. Seamos sensibles a necesidades, oportunidades que se presentan en nuestra vida diaria, que Dios pone en nuestro camino, o bien que pone en nuestro corazón una carga. Respondamos a ello, como el samaritano de la historia. Él se topó en un literal camino con una necesidad. Un judío que los maltrataban, que tenía mucha necesidad. No iba a ser rápido, fácil, no iba a ser conveniente o cómodo, pero se detuvo, se bajó del camino para ayudarlo. Lo levantó, le puso vino, aceite que eran usados para curar heridas en ese tiempo, y lo llevó a un alojamiento, a una posada donde él pagó, usó de sus recursos para que recibiera esa ayuda. Y para mí este es un cuadro de lo que Dios quiere para la iglesia. Somos llamados como iglesia a ser una posada de restauración, y eso es parte de la visión que tenemos como comunidad Olivo. Anhelamos ser un lugar de amor, de perdón, de misericordia, de gracia, donde el dolido puede llegar y ser abrazado. Y saben que yo tengo un sueño de abrir un lugar, es ya para también dar restauración en lo físico, ser un lugar de atención médica, ser un lugar donde se da consejería y tutoría y alimentos y un apoyo en un área necesitada de la ciudad. Te pido que ores conmigo, que Dios nos guíe al lugar indicado, que nos aclare la visión y traiga la provisión para ello. Esto es parte de nuestra visión. Parte de nuestra visión como iglesia es ser manos y pies de Jesús con generosidad, y lo tratamos de hacer con los de casa y apoyando a ministerios de misericordia. Pero otra parte de nuestra visión es tratar a todos con gracia como Jesús. Y aquí es donde yo quiero animarte, no solo con los de la iglesia. Aplica esto en tu lugar de trabajo, de estudio, con tu familia. Dejar el menosprecio, dejar el juicio, extender gracia, y Dios obrará cosas extraordinarias. Así que en esta historia el samaritano es presentado como un ejemplo, pero hay más aquí que esto, y los comentaristas concuerdan. Es una representación de Jesús mismo, una sombra o tipo. Jesús no se bajó del camino, bajó del cielo. A los que lo rechazaron se extendió. Vino y aceite, vino que luego representaría su sangre derramada en la cruz para nuestra salvación y perdón. Aceite, el aceite de la unción del Espíritu Santo, que viene a consolar y sanar las heridas del alma. Y luego nos trae a casa, nos trae a un hogar. No somos perfectos, pero aquí hay un hogar. Hay hermanos y hermanas a tu alrededor que tenemos nuestras luchas y a veces fallamos, pero queremos avanzar por ese camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos conmigo, por favor. Yo quiero hacer dos oraciones hoy. La primera es con aquellos que necesitan la sangre de Jesucristo. Aquellos que están aquí hoy, y no dudo que tienes buenas intenciones, tal vez has
procurado estar bien con Dios por medio de la religión? Y quiero dejar en claro, no estoy atacando a ninguna religión. Simplemente estoy diciendo que lo que necesitamos es una relación personal con Cristo Jesús. Es lo único que perdona el pecado, es lo único que transforma el corazón. Todo lo demás se trata con cosas externas. Solo Jesucristo puede cambiarnos de adentro para afuera, y solo Él ofrece salvación.